Buenos días, compañero. Mi nombre es Brenda Girard. Primera pregunta, ¿en qué consiste el derecho a castigar? El derecho a castigar consiste en el jus puniendi del derecho penal. Segunda pregunta, ¿en qué consiste la ley oscura? La ley oscura consiste en las lenguas extranjeras o en las lenguas que se hace una ley, pero el pueblo no lo llega a entender. Tercera pregunta, ¿en qué se dividen los delitos? Grave, media y leve. La grave es aquella cuando se destruye la sociedad, y la media es cuando los delitos van en contra de las personas y los bienes de honor. Y las leves son aquellas que están obligadas a hacer o no hacer. Continuando con la exposición que mis compañeros estaban realizando, yo, Luisa Fuentes, les continuaré con la pregunta número 4, que dice: ¿por qué los ciudadanos necesitan un código para que puedan regir sus acciones? Y esta es para que así los mismos ciudadanos puedan tener en consideración qué acciones los hace culpables y qué acciones les permite mantenerse como personas inocentes. Quinta pregunta, ¿cuál es la finalidad de las penas? Según César Beccari, se denota de que las penas se crean y existen para que los ciudadanos que han cometido un delito, es decir, los delincuentes, no vuelvan a cometerlos en un futuro. Y asimismo, los ciudadanos que son inocentes, que no plantean ningún objetivo de obstruir en la sociedad, no cometan dichos delitos. Sexta pregunta, ¿qué son las pruebas perfectas e imperfectas? Las pruebas perfectas son aquellas que logran catalogar al individuo como culpable, mientras que las pruebas imperfectas son aquellas que no logran cometer dicho suceso. Entonces se necesita un grupo de pruebas para que así puedan ser perfectas y poder culparlo. Bueno, ahora yo les voy a hablar a Javier Maestre acerca de qué decía César de Beccaria acerca del tormento, que es la pregunta 7. Bueno, él nos decía que, él condenaba totalmente el tormento, decía que él estaba en contra de que si alguna persona iba a declarar en contra de alguien y si ésta le aplicaba un tormento, esta no se le iba a tomar en cuenta. Para él, con César de Beccaria se humaniza el derecho penal, y también, aparte del tormento, César de Beccaria también condenaba la pena de muerte. Ahora la octava pregunta nos habla del ocio político. ¿Qué es el ocio político? El ocio político consistía en que si una persona, ya sea parte de la sociedad, tenía que aportar por obligación a la sociedad, ya sea con su patrimonio o con su trabajo. En cambio, si una persona no aportaba ni con su patrimonio, o sea, con el dinero, ni con su trabajo, debería ser expulsado, entre comillas, de la sociedad. La novena pregunta nos habla de qué es el reo. Esta definición ya llegó a la actualidad porque antes no se le llamaba así. Y el reo es aquella persona que va en contra del comportamiento armonioso de una sociedad. Es aquella persona que está propensa a cometer un acto delictivo o un acto político. Bueno, la 12ª pregunta es: ¿en qué consiste la proporción entre los delitos y las penas? Bueno, como lo sabemos y como nos indica el libro, el fin es saber que las penas no son hechas para castigar a las personas, sino para evitar que éstas incurran en los delitos. Entonces, debe haber una proporción entre los delitos y las penas, es decir, a mayor gravedad sea el delito, mayor gravedad debe tener la pena. Y también se aplican viceversa. Si es un delito de menor grado, la pena obviamente debe ser de un grado inferior a... Ya. Bueno, compañeros, siguiendo la secuencia de preguntas, a mí me toca la 10ª pregunta, la cual nos dice en qué consiste la figura de testigo. Testigo es un método de prueba el cual se usaba para saber si el ciudadano al cual se estaba acusando era culpable de cometer este delito o no.
Había que tener en cuenta que deberían haber más de un testigo. ¿Por qué? Para que haya imparcialidad al momento de juzgar a la persona. Es decir, que teniendo un mayor número de testigos, el cuales digan esta información, esta pueda ser reunida y sea más proporcional y que produzca más eficacia al momento de reunir toda esta información y ya obtener una respuesta final, saber si es culpable o si no es culpable el ciudadano. La undécima pregunta es ¿cuál es el método más efectivo para evitar cometer delitos? El libro claramente nos señala que el método más claro para evitar cometer delitos es la educación, pero a la vez nos dicen que es el método más difícil, porque la educación impondría una resocialización, que es lo que básicamente se busca o que busca Beccaria al momento de explicarnos este libro. Porque la educación es difícil de impartirla, porque a pesar de que pueda estar accesible a muchas personas, no es realizada o aplicada de una manera efectiva por individuo, porque todos somos los que aportamos para impedir cometer delitos y para tener un pensamiento diferente, el cual evite incurrir en estas penas o incurrir en cometer delitos para caer en las penas. Se dice, ¿cuáles son las consecuencias de las penas? En el libro se establecen 4 consecuencias de las penas. La primera es que las penas de los delitos solo pueden ser decretadas por las leyes y esta acción únicamente reside en el legislador, es decir, que ningún magistrado puede crear leyes a su voluntad ni modificarlas. La segunda consecuencia establece que el soberano puede crear leyes generales de uso obligatorio para los habitantes, pero en el momento en que estos habitantes incumplan esas leyes, este no puede juzgarlas. La tercera consecuencia establece que si se demostrara la atrocidad de las penas, sería en contra de la justicia. Y la cuarta y última consecuencia dice que los jueces criminales no pueden interpretar las leyes, ya que estos no son legisladores. Pregunta número 14 nos preguntan sobre qué dice el libro sobre el suicidio. En el libro establecen que el suicidio es un delito que no puede admitir una pena, ya que si se quisiera castigar a alguien, se castigaría a un inocente o a un difunto. Pregunta número 15 nos preguntan sobre el fin de toda buena legislación. El fin de toda buena legislación no es castigar esos delitos, sino reducirlos y que no haya necesidad de castigar. Buenos días, mi nombre es Sofía Álvarez y hoy les voy a exponer sobre el libro Delitos y Penas de César Beccaria. A mí me tocó la pregunta, ¿hurto con violencia o sin violencia? Para Beccaria, los hurtos que no van acompañados con violencia deberían ser castigados con penas pecuniarias. ¿Qué quiere decir esto? Que sean monetarias, ya que aquel que quiere enriquecerse con lo ajeno debería ser empobrecido. Pero cuando los hurtos van acompañados de violencia, las penas deben ser monetarias y corporales. Quiere decir que se les debe meter a la cárcel. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Vargas y a continuación la pregunta número 17. ¿Por qué se crearon las leyes? Bueno, en el libro se afirma que los hombres cansados de vivir en una constante guerra de Estado decidieron que creando las leyes se iba a tener una mejor convivencia. Y para que se mejorara esta convivencia era total obligación cumplir las leyes, ya que quien no cumpliese las leyes era sometido a una pena. A mí también me tocó otra pregunta que es diferencia entre leyes de honor y leyes civiles. En este capítulo hay una diferencia entre las leyes civiles y las leyes de honores. Las leyes civiles son las que defienden las cosas y bienes de cada ciudadano, mientras que las leyes de honor son aquellas que defienden el mismo honor a la persona. Un claro ejemplo es el racismo, la discriminación al individuo por el color de piel, regionalidad o nacionalidad. Pregunta 19. ¿Quién interpreta las leyes? Beccaria se refiere a que los jueces criminales no pueden interpretar las leyes, ya que estos no son legisladores,
ya que los jueces no recibieron las leyes como una tradición, sino como la voluntad legítima de todos. Todos sabemos que la justicia no es perfecta, ya que quienes las interpretan son humanos, pero los jueces sí pueden interpretarlas, no de manera perfecta, pero sí lo pueden hacer lo mejor o lo más imparcial posible. Para resumir, la interpretación le corresponde a los legisladores, más no al juez. A continuación, la pregunta número 20. ¿Cuándo se utiliza la pena de muerte? Bueno, generalmente la pena de muerte se utiliza cuando un ciudadano, aún estando privado de su libertad, tiene tales relaciones que perjudican a la nación. Podemos ver que en los Estados Unidos, en algunos estados, es permitida la pena de muerte, pero en nuestro país no está, ya que así nos demuestra nuestra Constitución en el artículo 11, que dice: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. También me tocó error en la graduación de las penas. Becaria dice que la verdadera medida del daño que hacen los delitos es el hecho a la nación, es decir, cuanto más grande sea el daño que se le haya hecho a la nación, mayor será el delito y por lo tanto la pena. Algunos opinan que la graduación del delito debe considerarse según la gravedad del pecado. Eso es un error, ya que el pecado es algo muy personal y el daño nunca será igual al acto humano o a la agresión. La gravedad del pecado depende de la malicia del corazón de cada uno y ningún ser humano puede sentir en el corazón del otro.